Canal de YouTube. Nos confunden. Capítulo 1. Navegando entre murallas de hielo. En 1918, una embarcación zarpó de Noruega hacia las costas antárticas para continuar con la gran expedición que había comenzado algunos años atrás, 1901, su embarcación hermana, también enviada desde el mismo país. Desde hacía muchos años que la zona antártica atraía demasiado y era común que se financiaran expediciones a aquellas latitudes sur, las regiones más recónditas envueltas en insondables misterios. Nos confunden. Eran 7 tripulantes. Su capitán era Dromsen Tyler, un joven de poca experiencia, pero que había cautivado a la Armada Real de Noruega en aquellos últimos años debido a su gran desempeño y valentía en misiones de patrullaje durante la guerra y su expedición anterior al Ártico. Nos confunden. Esto le había comprado el ticket para liderar una investigación de esta magnitud a pesar de su corta edad. Otros comentan que la oferta era escasa, ya que los experimentados líderes no elegían este tipo de expediciones. Viajar al sur era complejo por el crudo clima y las misteriosas historias que envolvían a la zona contada por los navegantes en esa época. La embarcación se encontró con varios problemas que intentaron resolver en el camino. Tuvieron que hacer varias escalas por diversos inconvenientes. De hecho, la expedición estuvo a punto de cancelarse debido a esto, pero al final de casi 20 días, la embarcación quedó lista para zarpar finalmente hacia el Círculo Antártico. Una vez que superaron las grandes olas, comenzaron a ver grandes icebergs y la navegación se volvió incluso algo más compleja. Las aguas se tornaron de un azul muy oscuro y navegaron en paralelo a las grandes murallas de hielo que comenzaron a emerger en el horizonte, con un gran viento de frente. El sol reflejaba en estos grandes muros y encandilaba los ojos de la tripulación. Casi no existía oleaje por entonces, pero una gran tormenta se desató repentinamente y un crujido intenso del lado de los muros se empezó a escuchar. Era como si un gran espejo se quebrara de una punta hacia la otra. El capitán ordenó continuar y así lo hicieron por algunas horas. Nos confunden. La tormenta poco a poco comenzó a complicar más y más la navegación. Tanto fue así que el capitán ordenó cambiar el rumbo, alejando la embarcación de las murallas de hielo. Pero, del otro lado, fuertes vientos y un extraño oleaje devolvían la embarcación hacia la misma posición. Estaban en un vaivén del cual no podían huir hacia ninguna dirección más que continuar hacia adelante. Nuevamente, un sonido extraño se volvía a escuchar, como si fuera una especie de eco, pero en conjunto con el mismo sonido de antes, se asimilaba a un espejo rompiéndose en partes, pero cada vez más intenso. La tripulación se sumergía en una gran tensión sin saber realmente qué maniobra realizar. La tormenta comenzó a ceder, pero el oleaje los seguía devolviendo hacia las murallas, y cada vez tenían menos espacio para la navegación, se sentían acorralados. Repentinamente, otro sonido se escuchó hacia lo lejos. Parecía provenir del otro lado de las murallas. Era un chillido insoportable, primero breve pero intenso, luego continuó por varios segundos, y luego estos sonidos tenían períodos de una duración de casi 4 minutos, con breves intervalos. Nos confunden. Esto fue así por varias horas. La tripulación no soportaba. Algunos caían a la fría y mojada madera encubierta. Otros se revolcaban. El capitán de rodillas miraba al cielo preguntándose qué debían hacer. La situación era extrema y comenzaron a intentar enviar señales de ayuda. Cuando pasó la tormenta y los chillidos mermaron, el capitán miró a su alrededor y estaba totalmente solo.
Comenzó a llamar a los otros, pero no encontró a ningún hombre de su tripulación. Con lágrimas en sus ojos empezó a pensar que habían caído por la borda, quizá por el mismo sonido, o incluso algunos habían saltado por no soportar ese sonido desgarrador que parecía atravesar la propia mente. Nos confunden. Había quedado solo en su embarcación y de forma desesperada empezó a llamar a uno por uno, pero fue en vano. Los otros habían desaparecido. Mientras el capitán intentaba virar para regresar la embarcación y seguir buscando a sus compañeros, una especie de pasaje parecía abrirse hacia su izquierda entre las grandes murallas, nuevamente con un sonido extraño de crujidos. Considerando el oleaje y que la tormenta parecía haberse alejado hacia el norte, Dromsen consideró que lo mejor sería intentar internarse en este pasaje para ver si existía alguna costa detrás y alguna forma de dar la vuelta, aunque tampoco tenía otra opción. La nave siguió el curso casi sin realizar ningún esfuerzo. Una corriente parecía conducirla directamente hacia este pasaje extraño y angosto, moviéndose de un lado hacia el otro de forma muy peligrosa, ya que en algunas partes las curvas eran muy pronunciadas. La corriente simplemente siguió conduciendo la embarcación en una frenética aventura, rozando los bordes, y también así la suerte de sobrevivir. Canal de YouTube Nos Confunden.